Chile ya tenemos el 5º caso confirmado, así lo ha dado a conocer el Ministerio de Salud. Se trata del esposo de la doctora de clínica alemana que se había confirmado el día miércoles. Bueno, ahora su esposo también tiene el coronavirus. Es un paciente de 58 años que se encuentra en buenas condiciones de salud y que también, al igual que en los casos anteriores, fue enviado hasta su domicilio. Había ido al mismo viaje por Italia y habían llegado en la misma fecha y básicamente se reporta entonces a través de este contacto familiar que también se contagia y en Chile entonces ya tenemos 5 casos confirmados de coronavirus. Claro, esto era un poco predecible, era como un poco lo mismo que sucedió con el doctor, el paciente 0 de Talca, que su esposa enfermera era que lo había acompañado en el viaje, era bastante lógico que también contrajera el virus. Exactamente, de hecho esa familia completa, el núcleo familiar completo estaba siendo monitoreado constantemente. Exactamente, él no presentó síntomas cuando llegó a Chile y conforme pasaron los días comenzó a sentir un cuadro sintomatológico leve y por eso es que él decide ir a un centro privado de salud, le hacen el examen y finalmente horas después se confirma que se transforma entonces en el 5º caso en Chile. 5 casos, 2 casos en Talca, que fueron los 2 primeros, y los otros 3 son de la región metropolitana. Sí, la importancia de este caso es que este caso sería el primer contagiado en Chile. No, porque él estaba de viaje. Eso es importante. Esto nos mantiene en fase 2 porque también se trataría de un caso importado. Él estaba de viaje. Él estaba con la doctora. Sí, él fue de viaje a Italia con su señora esposa. Su esposa fue contagiada o se confirmó antes que él y en definitiva no es un caso nativo. Es un caso que trajo el virus desde Italia, ¿no? Así es que todavía estamos en fase 2. Habló esta mañana Paula Daza. No es chileno, no es chileno, es un virus italiano. O sea, en la medida que alguien de los que tiene coronavirus, de estos 5 casos, contagie a una persona que no ha viajado, que está en Chile, ahí cambia la figura. Claro. Ahí cambia la figura. De hecho, estaba monitoreándose, y hoy día muy temprano en la mañana lo conversábamos, un familiar de este matrimonio de Talca que está en monitoreo, hay sospechas, pero no está en el fondo que podría haber contraído el coronavirus, pero está en una fase muy inicial, entonces el llamado también es a la calma. Hay un caso más, pero de personas que vienen de viaje. Exactamente, son 5 los casos entonces confirmados de coronavirus en el país. Lo bueno es que se puede establecer la trazabilidad de cada uno de estos casos, que es clave para poder mantener el tema contenido. Y fíjate que las autoridades han dicho que es muy probable que vamos a ir viendo aumento de casos día a día. ¿Por qué? Porque muchas personas fueron, particularmente donde febrero, personas que tuvieron la fortuna de ir, ya no sé si es fortuna a esta altura de ir a Italia o a China, pero coincide con el regreso de vacaciones. Entonces, aquellos que fueron a esas zonas, evidentemente que van a ir incrementando el número de casos en Chile. Y está sucediendo no solamente en Chile, en Brasil también hay 4 casos, en Argentina hay 2, por producto de que se nos acaba el verano acá. ¿Cuándo conocimos el primer caso? ¿Cuándo fue el paciente 0? El martes, ¿no? El martes, o sea, llevamos 5 casos. Y la curva se mantiene, podríamos efectivamente en las próximas semanas ir aumentando. Mira, el pronóstico era de 100 casos de personas con coronavirus en el mes de marzo, que eso era lo que tenían proyectado en el mes. Pero básicamente, y a donde está el llamado, es que cuando hay un contagio aquí en nuestro suelo, en tierra chilena, ahí ya entramos a otra fase. Hasta el momento son todas casos de personas que viajaron a ciertos países y al regreso presentaban. Quizá el virus es más fuerte estando afuera, uno no lo sabe. Si bien se está analizando todo, quizá como hay muchas personas allá contagiadas, no sé, el virus más allá de reproducirse más rápido y contagiarse mucho más, propagarse más rápido, quizá tiene una potencia mayor que cuando ya... Hay un tema migratorio también, hay mucha movilidad migratoria y no pudieron detectar nunca el paciente 0. Claro. Sí, pero en Italia, por ejemplo, hay quienes hablan que prácticamente va a entrar en una recesión, dicen algunos en Italia, porque no hay turistas. O sea, uno ve imágenes de Venecia, que es de las ciudades más visitadas en el mundo, y casi no hay gente. No hay personas en la Plaza San Marcos. Hay una línea aérea de bajo costo inglesa que lleva del año 70 funcionando que cerró, quebró. Por lo mismo. Claro, no hay gente viajando. O sea, ya estaba mal, pero con esto obviamente terminó y cerró ayer. De hecho, cerró operaciones. Mira. Porque en el fondo no tiene pasajeros. Claro. Así de precario el tema. Fíjate que en Argentina, en este momento, están con una noticia de último minuto con el segundo caso.
O sea, los argentinos van en el segundo caso. Brasil tiene 4. Brasil 4 y nosotros 5. Vamos ganando. Vamos ganando. No, pero yo pensé que no quería llegar al siendo países mucho más grandes que el nuestro, tienen menos casos. ¿Por qué? Porque viajaron menos. Porque viajan menos afuera. A Italia. Vamos más a Italia que ustedes, argentinos. No, pero no existe. El turismo lo que propaga mucho más rápido todo. Sí, po. Sí. Es terrible, pero lamentablemente es así hoy en día. Antes uno no tenía las posibilidades de viajar como hoy en día. O sea, años atrás uno no tomaba un vuelo, incluso hoy en día se toma dentro de Chile a bajo costo y hay también low cost al extranjero. Entonces, hoy en día tienes un poco más la posibilidad de viajar y eso es lo que nos está trayendo los virus. Claro. Cuando son las 12:08, Vane, tenemos un contacto con el doctor José Miguel Bernucci del Colegio Médico, él es secretario del Colegio Médico de nuestro país. Doctor, gracias por recibir nuestro llamado. Queremos preguntarle respecto a esta confirmación de una quinta persona que presentó el coronavirus. Sí, bueno, era tal como lo estaba escuchando recién, lo que estaban conversando y tal como lo señalamos el otro día cuando estuvimos en el panel. Efectivamente es ya esperable, digamos, que comiencen a aparecer los casos, y es principalmente porque y esto también lo dijeron los expertos epidemiólogos, la semana pasada fue la última semana de vacaciones. Sí. Y por lo tanto empezaron a retornar, digamos, los últimos turistas que justamente coincidieron con el pic de casos que se produjo principalmente en Oriente y que se produjo también en Italia. Entonces, de hecho, la mayoría de los casos, casi todos los casos que estamos viendo ahora están relacionados principalmente con Europa y un par con Oriente. Entonces, justamente se da ese cálculo epidemiológico, sí, entre las personas que estuvieron presentes en los pics, digamos, y que regresaron de vacaciones y que ahora están, en el fondo, evidenciando los síntomas por el periodo de incubación del virus. Doc, ¿tú recomendarías que, por ejemplo, todas las personas, todos los chilenos que volvieron de Italia o volvieron del sudeste asiático en la última semana, sean monitoreados, sean revisados, se les practique el test, por lo menos, a los que fueron a esos países, no a todo el mundo que viajó, pero a esos países en particular? Sí, lo que pasa es que hay que tener ojo, porque el periodo de incubación se produce principalmente porque el virus, al ingresa, digamos, en poca cuantía. El virus ingresa a la célula y comienza, en el fondo, a replicarse hasta alcanzar un número suficiente donde pasa la sangre, hace lo que se llama la viremia y comienzan los síntomas. El tema es que tú pudieras tener el virus y eventualmente el examen salirte negativo, porque no hay una cantidad suficiente de virus en tu cuerpo para que el examen lo detecte. O sea, hay que esperar los síntomas. Exactamente, por la medida que están haciendo, y eventualmente uno pudiera discutirla esa medida, que es una medida radical, lo que están haciendo algunos países es que a las personas que viajaron en esta zona, que estuvieron en los tiempos donde había mayor cantidad de casos y que volvieron a sus países natales, les dejaron libres 2 semanas, en el fondo, para que estén encerrados en su casa. Poco menos, en el fondo, que es para hacer la observación, entre comillas, la cuarentena de observación y ver si desarrollaban síntomas. Si durante esas 2 semanas, estando en sus casas, desarrollaban síntomas, se le practicaba el examen en el fondo y se hacía la confirmación o no si tenían, si estaban contagiados con el virus. Si después de las 2 semanas no presentaban síntomas, en el fondo podían volver a su vida habitual. Probablemente esa es una medida que es mucho más costo efectiva que practicarle todo el examen. Como te digo, si la viremia, la cantidad de virus, la carga de virus que tiene la persona es muy baja, el examen puede salir negativo y aún así igual desarrollar la enfermedad un par de semanas después. Claro. Si sacamos la cuenta, Doc, recién el primer caso se conoció el martes y de ahí la curva indica que es prácticamente uno diario. ¿Eso debiese mantenerse o no? Sí, o sea, en todo caso hay que indicar que igual es una carga baja. Es una carga baja principalmente porque el nivel de contagiosidad del virus es muy alto, pero sin embargo tenemos estos factores que conversamos también el otro día, estos factores ambientales de que el virus tolera muy mal el calor y probablemente este verano extendido que nos ha regalado el cambio climático, lo único positivo que ha tenido es que probablemente nos está ayudando un poco a contener a contener el número de contagios y el número de casos. Entonces, en ese sentido,
probablemente nos hemos visto un poco beneficiados y no hemos tenido, digamos, una mayor cantidad de casos. Y lo otro es que, bueno, efectivamente casi todos los casos, si no todos, tienen relación entre sí. Claro. Y por lo tanto uno puede hacer el seguimiento epidemiológico, ¿no es cierto? Puede hacer lo que también conversamos el otro día, el rastrear, ¿no es cierto?, el traqueo exacto de cómo se han producido los casos, y eso hasta ahora por lo menos es una ventaja que tenemos. Cuando de hecho uno de los factores que produjo la explosión de casos en el norte de Italia fue principalmente porque nunca se conoció el caso índice. Claro. y probablemente ahí no se les pudo hacer nunca el seguimiento. De hecho, la declaración jurada, que algunos lo tomaban con humor, lo que sirve, y ojalá lo que nosotros tenemos entendido es que lo está haciendo así, es justamente hacerle seguimiento a estas personas para ver si en el fondo presentan síntomas o no. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Bernucci. El llamado, lo que usted ha hecho cada vez que viene al programa, la importancia de lavarse las manos durante todo este periodo constantemente, más que usar mascarilla. Sí, no, claro, o sea, efectivamente, lavarse las manos, el uso de alcohol gel, lavar las superficies, ventilar, digamos, la zona que está cerrada, evitar estar en contacto con personas que tienen síntomas respiratorios, evitar los espacios cerrados, son cosas que podemos hacer y disfrutar de estos días bonitos mientras los tengamos. Es verdad. Gracias, doctor Bernucci, que tenga un buen fin de semana.